Bienvenidos a todos a este canal dedicado a la docencia en el área del laboratorio clínico, pero también a la fisiología humana básica, sobre todo aplicada al laboratorio de diagnóstico. Les habla el profesor Óscar Castillo desde la ciudad de Valencia, República de Venezuela. Hoy hablaremos del fenómeno de la excitabilidad en su primera parte. Antes de definir el fenómeno de la excitabilidad, hagamos un experimento que nos ayudará a entender esta propiedad. Imaginemos que tenemos una célula a la cual le hemos introducido a través de su membrana plasmática un microelectrodo hacia el espacio intracelular. Por otro lado, tenemos un microelectrodo ubicado en la parte externa de dicha célula. Ambos electrodos están unidos a un voltímetro, que es un aparato que mide diferencia de voltaje entre dos compartimientos, por ejemplo, entre el intracelular y el extracelular. Al hacer esto, observamos que la diferencia de potencial eléctrico es menos 90 milivoltios, siendo negativa la parte interna justo a nivel donde se encuentra la membrana, y siendo positiva la parte externa de la célula justo a nivel de la membrana plasmática. Esta diferencia de voltaje que se establece entre la membrana se denomina potencial de membrana. Pero existen un grupo de células que pueden de manera muy rápida y temporal modificar su potencial de membrana, pasando de un valor negativo a un valor menos negativo e incluso positivo. Y así, igual de rápido, retornar a un potencial de membrana negativo. Recuerden que el potencial de membrana es la diferencia de voltaje que se establece entre el medio intracelular y extracelular, justo a nivel de la membrana plasmática, que es lo que limita ambos medios. Si hiciéramos una gráfica para representar este fenómeno y colocamos en el eje de las X el tiempo en milisegundos y en el eje de las Y tenemos potencial de membrana, observen, al inicio el potencial de membrana es negativo con un valor de menos 90 milivoltios. Luego rápidamente varía a un valor de más 30 milivoltios. Y posteriormente retorna nuevamente al reposo, que era menos 90 milivoltios. Todo este fenómeno ocurre en un tiempo muy corto de 2 milisegundos. Recuerden que un milisegundo es la milésima parte de un segundo. Dicho de otra manera, un segundo consta de 1000 milisegundos. Por tanto, 2 milisegundos, desde el punto de vista de referencia humano, es un tiempo muy corto. Una vez explicado entonces este experimento, definamos lo que es la excitabilidad. La excitabilidad es una propiedad presente en células nerviosas y musculares que les permite transitoriamente modificar su potencial de membrana de reposo negativo a un valor menos negativo e incluso positivo. En esta imagen podemos apreciar la utilidad práctica de esta propiedad llamada excitabilidad. El fenómeno de cambio de potencial de membrana y el retorno rápidamente a su valor original genera una corriente eléctrica en un área pequeña de membrana. Esto a su vez origina un fenómeno igual en el área adyacente de membrana. Es decir, el fenómeno 1 origina un fenómeno 2 al lado. Y el fenómeno 2 origina el fenómeno 3 al lado. Y así sucesivamente hasta que se transmita una corriente eléctrica a lo largo de esa membrana.
En la imagen observamos una mano acercándose a una llama de una vela. El fuego es un estímulo captado por un nervio sensitivo. Ese nervio sensitivo transforma la energía del fuego en un fenómeno eléctrico que hace modificar el potencial de membrana de un valor negativo a uno positivo. En la imagen, lo que parece un cable de color azul es en realidad la membrana de una neurona sensitiva. Al inicio de esa membrana se genera ese fenómeno eléctrico, que a su vez genera un fenómeno eléctrico justo en el pedazo de membrana que está al lado, y este origina otro al lado, y así sucesivamente, lo que origina una corriente eléctrica que se transmite a lo largo de la membrana de dicha neurona sensitiva. Esta corriente eléctrica penetra la médula espinal, y esta corriente eléctrica a nivel de sinapsis se transmite a neuronas motoras, que en la imagen está representada de color rojo. La corriente eléctrica a través de la membrana de la neurona motora se transmite hacia un músculo del brazo, que dirige el movimiento del antebrazo, y cuando la corriente llega al músculo, entonces el músculo se contrae y aleja el antebrazo, la mano y el dedo del foco de calor, y esto protege la integridad del individuo. Ahora bien, ¿cuáles son los fenómenos que generan esas corrientes eléctricas? Pues bien, eso será el tema a estudiar en la presente clase. La propiedad de la excitabilidad es la que nos permite distinguir los diferentes sabores, poder mirar y procesar las imágenes, percibir los olores, poder sentir y, lo más importante, reaccionar ante los diferentes estímulos. Los tejidos excitables de nuestro organismo son el sistema nervioso y el sistema muscular. Para efectos de esta clase referente a la excitabilidad, nos centraremos básicamente en el estudio del sistema nervioso. Anatómicamente, el sistema nervioso se divide en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico constituye una serie de nervios que están conectados bien sea a el encéfalo o a la médula espinal. Los seres humanos presentan 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios espinales. Histológicamente, el sistema nervioso está formado por células nerviosas propiamente dichas, que son las neuronas, y por células gliales, que incluyen astrocitos, microglía, oligodendrocitos y células de Schwann. Estas células gliales cumplen diversas funciones que incluyen sostén y protección de las células nerviosas, ayudan a los procesos de transmisión de impulsos nerviosos, además tienen funciones metabólicas que generan un ambiente adecuado para el funcionamiento de las neuronas, y además algunas tienen funciones inmunitarias, entre otras. Existen muchos tipos de neuronas. Tenemos las neuronas sensitivas o aferentes, que transmiten impulsos eléctricos desde los receptores nerviosos hacia el sistema nervioso central. Dentro de estas neuronas sensitivas tenemos ejemplo las neuronas pseudo-unipolares y neuronas bipolares. Las interneuronas, por su parte, se encuentran en el sistema nervioso central. Tenemos ejemplos de neuronas anaxónicas y neuronas multipolares.
También existen neuronas efectoras, conocidas como eferentes o motoras, cuya función es transmitir impulsos eléctricos desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Es decir, enviar las órdenes del sistema nervioso hacia los músculos y algunas glándulas. En esta imagen podemos ver una zona del cerebro donde se puede apreciar neuronas y su relación con células gliales. Observen la imagen los oligodendrocitos que forman la mielina en el sistema nervioso central. Observen la microglía y un astrocito. De estas células gliales se hablará más adelante. Ahora bien, estudiemos el evento eléctrico que caracteriza a la excitabilidad. Ese fenómeno se conoce con el nombre de potencial de acción. Un potencial de acción es un cambio rápido y transitorio del potencial de membrana de un valor negativo a un valor menos negativo e incluso positivo. Luego de este cambio, el potencial de membrana retorna a su valor original. Veamos ahora las fases del potencial de acción. Cuando el potencial de membrana se hace menos negativo e incluso positivo, se dice que esa parte de la membrana donde está ocurriendo el potencial de acción se está despolarizando. Luego, el potencial de membrana retorna a su valor negativo original, y esto se conoce como repolarización. Y cuando se hace más negativo que el valor de reposo, se dice que hay una hiperpolarización. Entonces, en esta imagen podemos ver un reposo negativo, la célula se despolariza hasta un valor de más 30 milivoltios, luego se repolariza, y en ese proceso de repolarización se hace incluso más negativo que el reposo, y cuando eso ocurre, se dice que la célula está en hiperpolarización. Pero para entender las bases iónicas del potencial de acción, es decir, qué fenómeno fisiológico lo origina, debemos conocer primero las bases iónicas del potencial de membrana en reposo. Es decir, ¿por qué el potencial de membrana en reposo es negativo? Eso es lo que estudiaremos a continuación. Para poder entender las bases iónicas tanto del potencial de membrana en reposo como del potencial de acción, tenemos que conocer las diferencias de concentración de algunos iones entre el compartimiento intra y el compartimiento extracelular. En el caso del sodio, la concentración de sodio en el espacio extracelular es mayor que en el espacio intracelular. Igual ocurre con el cloruro y también con el calcio. Pero en el caso del potasio, la concentración de potasio en el espacio extracelular es mucho menor que en el espacio intracelular. Es importante que esto se conozca para poder entender por qué el potencial de membrana en reposo es negativo y posteriormente para poder entender las bases iónicas del potencial de acción. Bien, ahora enfoquémonos en dos iones en particular, el sodio y el potasio. La tendencia del sodio es a difundir hacia el interior de la célula y la tendencia del potasio es a difundir fuera de la misma. Sin embargo, en la imagen de abajo hay un error. ¿Sabes cuál es? En la imagen se observa que el flujo de sodio al interior es igual al flujo de potasio al exterior, y esos flujos no son iguales.
realidad, las células no excitables y en las excitables en reposo, la permeabilidad al potasio es mayor que la del sodio. Esto produce una mayor salida de cargas positivas en forma de potasio que entrada de cargas positivas en forma de sodio. Este fenómeno se conoce con el nombre de potencial de difusión y es el principal responsable del potencial de membrana negativo. Es decir, dicho en palabras sencillas, hay mayor escape de cargas positivas hacia el extracelular con respecto a la entrada de cargas positivas hacia el intracelular. Las células son más permeables al potasio que al sodio, ya que poseen mayor número de canales para el potasio que para el sodio, tal como se puede ver en la imagen. Observen en la imagen que los canales de color azul violeta se corresponden a canales iónicos para el potasio. El potasio, al estar más concentrado en el espacio intracelular con respecto al extracelular, entonces la tendencia del potasio es a difundir fuera de la célula. El canal de color rojo se corresponde a un canal para el sodio. La tendencia del sodio es a difundir al interior de la célula, ya que está más concentrado en el espacio extracelular con respecto al intracelular. Pero al haber mayor número de canales para potasio que para sodio, entonces el flujo neto de potasio hacia el exterior es mayor que el flujo neto de sodio hacia el interior de la célula. Por lo tanto, hay mayor escape de cargas positivas hacia el espacio extracelular con respecto a la entrada de cargas positivas hacia el espacio intracelular. Este escape de cargas positivas es la principal razón por la cual el potencial de membrana en las células no excitables y en las células excitables en reposo sea negativo. Es importante señalar que estos canales proteicos para sodio y potasio no poseen compuertas, a diferencia de otros canales iónicos para el sodio y potasio que sí poseen compuertas y que pueden hacer que el canal esté en algunos momentos en posición cerrada o en posición abierta. De estos canales iónicos que sí presentan compuertas hablaremos más adelante. En este momento es importante recordar lo que representa la bomba sodio-potasio. Esta es una proteína presente en las membranas plasmáticas que de manera activa y consumiendo ATP permite el transporte cada vez de 3 átomos de sodio del espacio intracelular hacia el espacio extracelular y de 2 átomos de potasio del espacio extracelular al espacio intracelular. Esto es lo que genera la diferencia de concentración, donde el sodio está más concentrado en el espacio extracelular con respecto al intracelular y el potasio está más concentrado en el espacio intracelular con respecto al espacio extracelular. Pero la bomba sodio-potasio también es electrogénica, ya que contribuye al potencial de membrana negativo, ya que transfiere 3 cargas positivas en forma de sodio al exterior y solo 2 cargas positivas al interior en forma de potasio. Sin embargo, la contribución más importante de la bomba sodio-potasio para crear el potencial de membrana negativo consiste en mantener los gradientes para el sodio y el potasio. Si dichos gradientes no existieran, tampoco se produciría el potencial de difusión, que es la principal razón
que el potencial de membrana en reposo sea negativo. Una vez estudiado las bases iónicas del potencial de membrana en reposo, que es negativo, veamos ahora las bases iónicas del potencial de acción. Para entender las bases iónicas del potencial de acción, debemos recordar que tanto en las células no excitables como en las excitables existen canales proteicos específicos para la difusión de iones como el sodio y el potasio. También sabemos que existe mayor cantidad de estos canales para potasio que para sodio, lo que hace que las células sean más permeables al potasio que al sodio. Todo esto ya se explicó cuando hablamos del potencial de difusión, principal causante del potencial de membrana negativo en las células. Otro detalle a destacar es que estos canales carecen de compuerta, por lo cual siempre permiten la difusión de los iones que hemos señalado. Ahora, debemos saber que en las células excitables existen, además de estos canales ya descritos, otros canales proteicos que permiten, por ejemplo, la difusión de sodio, pero que estos canales sí poseen compuertas, y estas compuertas pueden estar en posición abierta o cerrada, y dependiendo del estado de estas compuertas dependerá si el sodio lo puede atravesar o no. En esta imagen dinámica estamos observando un tipo particular de canal iónico. Este es para el sodio, pero tal como se observa, estos canales presentan compuertas que pueden estar en posición de cierre o de apertura. En este caso en particular, este canal presenta dos compuertas, una de activación y otra de inactivación. Cuando la compuerta de activación está en posición cerrada, a través del canal no fluye sodio. Pero cuando la compuerta de activación e inactivación están en posición abierta, a través del canal fluye el sodio, desde el espacio extracelular al espacio intracelular. Esto debido a que el sodio está más concentrado en el espacio extracelular con respecto al intracelular. Esas cargas positivas que fluyen hacia el interior hace que cambie el potencial de membrana en esa zona y pase de un valor negativo a uno menos negativo e incluso positivo. Y es ese cambio de potencial de membrana lo que provoca que la compuerta de inactivación pase a un estado cerrado y deje entonces de fluir sodio y cargas positivas por dicho canal. Estas compuertas son voltaje dependientes, ya que su conformación estructural depende del potencial de membrana. Acá podemos observar el potencial de acción. La despolarización se da cuando la compuerta de activación de los canales sodio-voltaje dependiente están en posición abierta. Esto provoca la difusión del sodio desde el espacio extracelular al espacio intracelular. Esto ocurre ya que el sodio está más concentrado en el espacio extracelular con respecto al espacio intracelular. Al ocurrir este flujo de sodio al interior, también fluyen sus cargas positivas. Es esto lo que provoca entonces el cambio de potencial de membrana,
de un valor negativo a uno menos negativo e incluso positivo. Y esto es lo que se conoce como despolarización. Pero este cambio de potencial de membrana es lo que provoca además un cambio de conformación estructural de las compuertas de inactivación de los canales sodio-voltaje dependientes. Este cambio hace que las compuertas de inactivación cierren los canales de sodio y entonces ya la membrana deje de despolarizarse, ya que deja de entrar sodio cuando la compuerta de inactivación cierra el canal. Pero así como existen canales sodio-voltaje dependientes, también existen canales para potasio voltaje dependientes, que pueden estar en posición cerrada, tal como vemos en la imagen, o en posición abierta, como vemos en esta otra. Estos canales comienzan a abrirse lentamente durante la despolarización, y al abrirse totalmente permiten el flujo de potasio hacia el exterior, ya que, como recordarán, el potasio está más concentrado en el intracelular con respecto al extracelular. Esto genera entonces salida de cargas positivas y la repolarización e incluso la hiperpolarización de células excitables. Este cambio de potencial de membrana hacia lo negativo provoca un cambio de conformación estructural de la única compuerta del canal potasio voltaje dependiente. Esa es la compuerta de inactivación, que cierra el canal e impide que el potasio siga difundiendo al exterior por dicho canal. Acá vemos entonces cómo la despolarización depende en gran medida de la existencia de canales para sodio con compuertas voltaje dependientes. Y la repolarización depende de canales para potasio con compuertas voltaje dependientes. En este punto podemos comentar acerca de una toxina denominada tetrodotoxina, que afecta la transmisión de impulsos nerviosos, y su mecanismo de acción tiene que ver con uno de los canales iónicos que ya explicamos. La tetrodotoxina es una toxina del pez globo que se encuentra sobre todo en el hígado y en los órganos sexuales, y en menor concentración en el intestino y en la piel de este animal. El contenido de esta toxina en el animal es variable según la época del año y también dependiendo del ejemplar en concreto. En Japón se consume la carne cruda de este pez, pero el personal que realiza los cortes del animal debe tener un adiestramiento especial para evitar contaminar la carne del pez con la toxina presente en las vísceras y en la piel del animal. Esto es importante porque los efectos de esta toxina pueden resultar mortales debido al bloqueo en la transmisión de los impulsos nerviosos. La neurotoxina actúa bloqueando el paso del ion sodio a través de los canales sodio-voltaje dependientes. Esto hace entonces que se interrumpan las señales nerviosas que llegan a los músculos. Esto puede provocar entonces parálisis de los músculos y la muerte del individuo, sobre todo por la parálisis de los músculos respiratorios. Dependiendo de la dosis, los síntomas por envenenamiento de tetrodotoxina son hormigueo en el rostro y en las extremidades, parálisis, colapso respiratorio y cardiovascular, parestesia, parálisis general, fallo respiratorio,
asfixia y la muerte. Observen en la imagen cómo la tetrodotoxina está bloqueando al canal sodio voltaje dependiente. Acá tenemos entonces un resumen muy básico de los canales proteicos que permiten el paso de iones en una u otra dirección y que son responsables de fenómenos como el potencial de membrana en reposo o la despolarización o la repolarización. Primero, como ya explicamos anteriormente, hay canales para sodio y para potasio que carecen de compuertas. Están en posición abierta y permiten la difusión de iones a través de la membrana. Hay mayor cantidad de canales para potasio que para sodio, lo que genera que haya mayor flujo de potasio a través de la membrana con respecto al sodio. Recuerda que el flujo neto de potasio es hacia el exterior, ya que el potasio está más concentrado en el espacio intracelular con respecto al espacio extracelular. El flujo neto de sodio es hacia el interior, ya que el sodio está más concentrado en el espacio extracelular con respecto al intracelular. Obviamente esto genera flujo de cargas positivas en ambas direcciones, pero al haber mayor cantidad de canales para potasio que para sodio, el flujo de cargas positivas al exterior supera al flujo de cargas positivas al interior, por lo cual hay mayor escape de cargas positivas fuera de la célula. Esto se denomina potencial de difusión, como ya lo explicamos anteriormente, y es el principal responsable del potencial de membrana negativo en reposo. Esto es así tanto en células excitables como no excitables. Ahora bien, en las células excitables, como neuronas y células musculares, además hay canales iónicos, pero con compuertas. Ejemplo, canales para sodio con compuertas voltaje dependiente. Cuando las compuertas están en posición cerrada no permiten el paso de sodio, pero cuando las compuertas de activación e inactivación están en posición abierta, esto permite un mayor flujo de sodio al interior celular y con él sus cargas positivas, por lo que la célula se despolariza tal cual ya explicamos. Cuando la compuerta de inactivación cierra el canal, allí termina la despolarización. Por otro lado, existen canales para potasio con compuerta voltaje dependiente, cuya apertura genera salida de potasio y por ende de carga positiva fuera de la célula, y esto genera la repolarización. Posteriormente, la compuerta de inactivación cierra el canal. Ahora bien, el constante trabajo de la bomba sodio-potasio es lo que mantiene los gradientes para el sodio y potasio, que a fin de cuentas es lo que mantiene los flujos de iones, tanto en reposo como cuando ocurren los potenciales de acción. Hablemos ahora del concepto de umbral. El umbral es un nivel de potencial de membrana hasta el cual debe ser despolarizada la misma para generar un potencial de acción en células excitables. Veamos esto en la siguiente gráfica. Observen el potencial de membrana en reposo, que como ya sabemos es negativo, y observe la línea punteada de color azul. Ese valor se denomina umbral. Ese es el valor de potencial de membrana que debería ser superado para poder producir un potencial de acción. Lo que vemos dentro de la llave donde dice respuestas originadas por estímulos subumbrales se refiere precisamente a eso. Una serie de estímulos que provocan despolarización en ese pedazo de membrana.
pero esa despolarización no es capaz de llevar a esa porción de membrana al nivel de umbral. Por lo tanto, a pesar de que ocurre despolarización, no se produce un potencial de acción. Cuando un estímulo es incapaz de llevar la membrana al nivel de umbral, se dice que es un estímulo subumbral. Pero cuando un estímulo es capaz de llevar la membrana a un nivel de umbral, entonces allí se produce un potencial de acción. Aquí es importante señalar que si el estímulo es de una intensidad mayor al nivel de umbral, igual se produce un potencial de acción con las mismas características que genera un estímulo de intensidad umbral. De esto hablaremos más adelante cuando nos refiramos a la ley del todo o nada. Teniendo claro entonces el concepto de umbral, vamos a estudiar los efectos de los niveles extracelulares de potasio en la excitabilidad de las células, y esto nos ayudará a comprender algunas situaciones clínicas particulares donde se puede ver afectados los niveles de potasio a nivel extracelular. Recordemos entonces lo que dijimos hace poco acerca del umbral. El umbral es el valor de potencial de membrana que debe ser superado para llevar esa porción de membrana a un potencial de acción. Otra cosa que debemos tener claro es que no todas las células tienen el mismo nivel de reposo ni de umbral, y también que existen circunstancias que pueden provocar que el nivel de reposo de una célula excitable haga que la misma esté más cerca o más lejos del nivel de umbral. Los niveles de potasio a nivel extracelular es una de esas razones, y es lo que veremos a continuación. ¿Qué pasaría si los niveles de potasio en sangre aumentaran? Un aumento en los niveles de potasio en sangre se denomina hipercalemia, o su sinónimo hiperpotasemia. Nosotros sabemos, como ya explicamos anteriormente, que la tendencia del potasio es a difundir fuera de la célula, ya que la concentración del mismo a nivel intracelular es mayor que a nivel extracelular. ¿Qué sucedería si los niveles de potasio a nivel extracelular aumentaran? ¿Qué pasaría con la tendencia del potasio a difundir fuera de la célula? El potasio seguiría difundiendo fuera de la célula, sin embargo, esa tendencia a difundir disminuye. Por lo tanto, se pierden menos cargas positivas. Esto genera entonces que el potencial de membrana en reposo sea menos negativo y esté más cerca del umbral. Por lo tanto, la célula se hace más excitable. Acá lo podemos ver entonces en la gráfica. Durante estados de hipercalemia, el potencial de membrana en reposo es menos negativo. En condiciones normales sería de aproximadamente, en este ejemplo, de menos 70 milivoltios en reposo. Pero en un estado de hipercalemia, el reposo se puede ubicar, por ejemplo, en menos 60 milivoltios. Y menos 60 milivoltios está más cerca del umbral que el valor original de menos 70. Por lo tanto, la célula alcanza más fácilmente el umbral y se hace más excitable. La hiperpotasemia o hipercalemia es un trastorno hidroelectrolítico que se define como un nivel elevado de potasio plasmático por encima de 5,5 miliequivalentes por litro.
Sus causas pueden ser debido a un aumento del aporte de este ion al espacio extracelular o una disminución de la excreción renal. Niveles muy altos de potasio constituyen una urgencia médica debido al riesgo de arritmias cardíacas. Existen muchas causas que pueden conducir a una hipercalemia. Una de las más importantes es el defecto de la eliminación renal de potasio, y esto puede ser debido a insuficiencia renal aguda y crónica, nefropatía diabética, uropatías obstructivas, insuficiencia suprarrenal en el caso de la enfermedad de Addison, ya que al no secretarse aldosterona, debemos recordar que esta hormona es muy importante para la secreción de potasio a nivel del túbulo distal y posterior eliminación del exceso de potasio a través de la orina. También el uso de fármacos que inhiben la excreción renal de potasio, y también cualquier alteración renal que altere el funcionamiento del túbulo distal puede provocar hipercalemia. Tenemos también causas de hipercalemia por liberación de potasio por destrucción celular. Recuerden que dentro de las células existe una alta concentración de potasio. Allí tenemos, por ejemplo, la rhabdomiólisis, que ocurre por destrucción de células musculares por diversas índoles, lisis tumoral, quemaduras, traumatismos, hematomas y ejercicio físico intenso. También tenemos hipercalemias por alteración en la distribución del potasio, por ejemplo cuando hay déficit de insulina, por el uso de bloqueantes beta adrenérgicos, y en la acidosis, bien sea metabólica o respiratoria. ¿Qué pasaría si, por el contrario a lo que explicamos anteriormente, los niveles de potasio en sangre disminuyeran? Cuando esto ocurre, eso se denomina hipocalemia, o su sinónimo, hipopotasemia. Entonces, el mismo análisis. Sabemos que la concentración de potasio en el interior celular es mayor que en el exterior celular. La tendencia del potasio es a difundir fuera de la célula. Pero ¿qué pasaría si los niveles de potasio entonces disminuyeran en el espacio extracelular? Si esto ocurre, la tendencia del potasio a difundir fuera de la célula aumenta, y esto genera mayor pérdida de cargas positivas de la célula. Esto hace que el potencial de membrana en reposo sea más negativo de lo que ya es y se aleje del nivel de umbral. Por lo tanto, la célula se hace menos excitable. Entonces, observemos esta gráfica. El valor de menos 70 milivoltios es el reposo en condiciones normales de esta membrana, pero en un estado de hipocalemia, entonces el reposo es mucho más negativo. Por ejemplo, en el ejemplo en particular, un valor de menos 80 milivoltios. Esto hace entonces que el reposo de la membrana esté más lejos del umbral y por lo tanto sea más difícil de que la célula llegue a este valor y se pueda producir entonces un potencial de acción. Por lo tanto, la membrana se hace menos excitable. La hipocalemia o hipopotasemia es un trastorno en el equilibrio hidroelectrolítrico del cuerpo, el cual se caracteriza por un descenso en los niveles del ion potasio en el plasma, con niveles por debajo de 3,5 miliequivalentes por litro. Las causas de hipocalemia se deben principalmente al aumento en la pérdida de potasio del organismo. Una persona puede tener hipopotasemia debido a pérdidas de potasio a través del tubo digestivo por vómitos, aspiración gástrica,
por diarreas de causas infecciosas, tumores intestinales, fístulas digestivas y abuso de laxantes. También puede haber pérdida de potasio a través de la piel por sudoración abundante. También en el caso de aldosteronismo, donde se incrementa la producción de aldosterona, esto puede provocar hipopotasemia, ya que la aldosterona estimula la secreción de potasio a nivel de los túbulos contoneados distales, y esto genera una mayor excreción urinaria de potasio. También en pacientes con hiperglucemia, debido a que la hiperglucemia puede provocar diúresis y eliminación de mayor cantidad de potasio del organismo. También la acción de algunos fármacos que favorecen la entrada del potasio en la célula y causan una hipopotasemia de pequeña magnitud. Pero también los diuréticos pueden incrementar la excreción de potasio y ocasionar hipopotasemia también. Ya para finalizar y a manera de resumen, veamos cuáles fueron los elementos que estudiamos en esta primera clase. Hablamos del concepto de excitabilidad, hablamos del potencial de acción, las bases iónicas del potencial de membrana en reposo, el cual es negativo, y luego de ello estudiamos las bases iónicas del potencial de acción, con todas sus fases. Posteriormente estudiamos el umbral. Y finalmente los efectos de los niveles extracelulares de potasio en la excitabilidad celular. En la segunda entrega de este tema estudiaremos la ley del todo o nada, el periodo refractario, la conducción del impulso nervioso y la mielina. De esta manera finalizamos la primera entrega del tema referente a excitabilidad. Esperando que la misma haya sido de su total provecho y beneficio, el profesor Oscar Castillo se despide hasta una próxima clase.